Hoy vamos a explorar uno de los relatos más importantes y profundos del libro de Génesis, la historia de Caín y Abel. Este es el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad y un reflejo del poder destructivo, de los celos y el pecado. Pero esta historia no solo habla de la tragedia entre dos hermanos, sino también de la relación rota entre el ser humano y Dios. Parte 1. La vida después del Edén. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, la vida para ellos se volvió más difícil. En este nuevo entorno, ya no disfrutaban de la cercanía directa con Dios ni de los placeres de la vida en el Edén. La vida en la tierra se convirtió en una lucha diaria, llena de trabajo arduo y desafíos. Sin embargo, Dios continuó con ellos, y pronto la humanidad comenzó a multiplicarse. Parte 2. Caín, el primogénito. Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Como el primer hijo nacido fuera del Edén, Caín fue destinado a ser el líder de la nueva humanidad. Trabajaba la tierra, cultivaba y producía alimento para su familia. El oficio de Caín era vital para la supervivencia de su familia, pues el sustento dependía del éxito de sus cosechas. Parte 3. Abel, el pastor de ovejas. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, eligió una vida diferente a la de su hermano. Se dedicó a ser pastor de ovejas, cuidando y guiando a su rebaño por los pastos. Mientras que Caín se ocupaba de las plantas y la tierra, Abel se preocupaba por los animales, lo cual también era crucial para la familia. Parte 4. Las ofrendas a Dios. Con el tiempo, tanto Caín como Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Caín presentó lo mejor de su cosecha, mientras que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño. Aquí es donde la historia toma un giro importante. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Esta diferencia en la aceptación de las ofrendas ha sido interpretada de varias maneras. Una explicación es que Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, mientras que Caín no mostró la misma dedicación. Otros creen que el sacrificio de sangre de Abel fue más agradable a los ojos de Dios porque representaba un mayor nivel de entrega. Parte 5. La envidia y el pecado en el corazón de Caín. El rechazo de su ofrenda enfureció a Caín. En lugar de reflexionar sobre su sacrificio o intentar entender por qué Dios lo rechazó, Caín dejó que la envidia y los celos se apoderaran de su corazón. El pecado de la envidia es uno de los más antiguos y devastadores, y en este caso, se plantó como una semilla que pronto germinaría en violencia. Parte 6. La advertencia de Dios a Caín. Dios, en su misericordia, no dejó a Caín solo en su envidia, le advirtió que el pecado estaba a la puerta, acechando como una bestia lista para devorarlo, pero que él tenía el poder de dominarlo. Esta advertencia de Dios es clave para entender el libre albedrío en la Biblia. Cada ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Pero a pesar de la advertencia de Dios, Caín dejó que su enojo creciera. En lugar de dominar el pecado, permitió que el pecado lo dominara a él. Parte 7. El asesinato de Abel. Lleno de ira, Caín llevó a su hermano Abel al campo, lejos de los ojos de sus padres. Fue allí donde Caín cometió el primer asesinato en la historia humana o mató a su hermano Abel. Este acto no solo fue un crimen de violencia, sino una traición profunda entre hermanos, una ruptura del lazo más cercano entre dos seres humanos. Con este acto, Caín se convirtió en el primer asesino de la historia, y el pecado de la violencia se instaló en el corazón de la humanidad. Parte 8. El juicio de Dios sobre Caín. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel?, le preguntó, pero Caín, en lugar de confesar, respondió con una famosa frase que ha sido recordada a lo largo de los siglos. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela la indiferencia de Caín hacia su propia familia y hacia la responsabilidad humana de cuidar a los demás. Dios entonces condena a Caín a vagar por la tierra como un errante. La tierra ya no le dará frutos,
y será una paria en el mundo. Pero incluso en este juicio, Dios muestra misericordia, coloca una marca en Caín para que nadie lo mate. Esta marca es un símbolo del juicio, pero también de la protección divina. Parte 9. Reflexión final sobre la historia. La historia de Caín y Abel es más que un simple relato de celos y asesinato, nos enseña sobre las profundas consecuencias del pecado, la importancia de las decisiones morales y el juicio de Dios, pero también es una historia de misericordia. A pesar del pecado de Caín, Dios no lo abandonó completamente. La marca de Caín es un recordatorio de que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestros errores, Dios sigue ofreciendo una oportunidad de redención. En nuestras propias vidas, podemos aprender de la historia de Caín y Abel. Todos enfrentamos momentos en los que debemos tomar decisiones morales difíciles. El pecado siempre está a la puerta, esperando devorarnos, pero tenemos el poder de elegir el bien y rechazar el mal. El desafío es escuchar la advertencia de Dios y actuar con humildad y compasión. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la historia de Caín y Abel. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más contenido sobre la Biblia y sus lecciones atemporales. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos nuestro recorrido por el Génesis y las historias que nos enseñan sobre la naturaleza humana y el propósito de Dios. Que Dios los bendiga.